Madre Tierra, qué inmensa eres. Vivimos nuestras vidas, cultivamos nuestro trigo, alimentamos a nuestros hijos. ¿Y ahora qué? La Rusia de Putin está siendo sacudida por un desastre silencioso, no en el frente, sino en sus propios campos. No hay combustible diésel para cosechar este trigo. Podrías agarrar hoces y salir como en los viejos tiempos. Pero para bombas y cohetes tenemos de todo. El país que es el mayor exportador de trigo del mundo es el escenario este verano de un espectáculo impensable. Grano maduro pudriéndose en el tallo porque no hay combustible para cosecharlo. Y los agricultores eligen dejar su cosecha en el campo en lugar de recogerla porque cosechar ahora significa una pérdida, no una ganancia. Y aplastados por este desastre, millones de rusos rurales están dando la espalda al régimen por primera vez. Para más de 35 millones de personas rurales en Rusia, la agricultura no es solo un medio de vida, es una forma de vida. Pero hoy, desde la Crimea ocupada hasta las llanuras infinitas de Siberia, los agricultores de cada rincón del país se están levantando con ira y el agricultor conservador leal al estado de las provincias, durante años la base más fiel del régimen, ahora está cuestionando abiertamente las políticas del gobierno. Antes de entrar en cómo esta revuelta llegó a este punto, tenemos una solicitud. El análisis independiente de guerra y geopolítica como este es suprimido por el algoritmo. Suscribirse, dar me gusta y dejar un comentario ayuda directamente a que este video llegue a las personas que querrían verlo. Ahora continuemos. La desesperación de los agricultores se muestra claramente en las imágenes que se difunden en las redes sociales. Algunos miran a la cámara y gritan: Hay dinero para bombas, pero no hay combustible para nosotros. Algunos esperan en fila en las estaciones de servicio durante días. Algunos tiran el grano que cultivaron con su propio sudor porque ni siquiera pueden cubrir el costo de cosecharlo. Esta situación es mucho más peligrosa para el Kremlin que un problema agrícola común. Lo que realmente sacude a un régimen no es una derrota en el frente, sino volverse incapaz de alimentar a su pueblo. Y la historia sabe dolorosamente bien lo que significa el hambre en esta tierra. Hace aproximadamente 90 años, a principios de la década de 1930, las políticas de colectivización forzada del líder soviético de entonces, Stalin, llevaron a una hambruna masiva, el Holodomor, con un número de muertos que, según las estimaciones más altas, alcanzó hasta 8 millones. Esa catástrofe es la prueba más sangrienta de cómo las decisiones políticas de un líder pueden convertir la agricultura de un país en un cementerio. Hoy, la guerra de Putin, por una ruta diferente, está proyectando la sombra de una catástrofe similar sobre esta tierra una vez más, y esta vez el golpe cae directamente sobre los propios campos de Rusia. Arkady Zlochevsky, presidente de la Unión Rusa de Granos, está advirtiendo de un verdadero desastre que se avecina sobre Rusia. Las exportaciones han caído en 2/3. No hay ventas en el mercado interno y los precios se han desplomado. Y los límites de esta crisis no terminan con Rusia porque Rusia y Ucrania juntos son dos gigantes que suministran casi el 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Un colapso en los campos de estos dos países amenaza directamente a miles de millones de personas que hacen su pan con este trigo, desde el norte de África hasta el Medio Oriente, desde Asia hasta África, y podría encender la mecha de una ola de hambruna global. Ahora caminaremos paso a paso por cómo comenzó esta revuelta, cómo la crisis del diésel rompió la cadena que va del campo a la mesa y cómo la guerra de Putin ha dejado a Rusia, Crimea primero entre ellos, enfrentando la sombra de una hambruna. Entonces, ¿qué significan realmente en números las cifras detrás de esta revuelta? Según análisis independientes y la Unión de Granos de Rusia, 1 de cada 5 agricultores en el país está ahora al borde de la bancarrota. La causa es una asombrosa paradoja. Debido a los precios internos récord bajos, tirar parte de la cosecha directamente al campo se volvió más rentable que recogerla. Una tonelada de trigo ha caído a tan solo 11.000 o 12.000 rublos. Sin embargo, el costo de producción con combustible, fertilizante e intereses de préstamos ha superado esa cifra hace tiempo. Un productor ruso resume el estancamiento en una sola línea en su video. Si el diésel llega a 100 rublos, ni siquiera arrancaremos las máquinas. Que el grano se derrame en el suelo. Estamos bien con eso. Esto no es una queja ordinaria, es una confesión desnuda de cómo la lógica económica ha invertido la producción agrícola. Cuando un agricultor se niega a recoger la cosecha que cultivó con su propio sudor, algo muy básico en el sistema se ha roto. Para entender este mecanismo de quiebra, basta con mirar las cuentas del agricultor. Por un lado, está el costo del combustible, el fertilizante y la máquina alquilada necesaria para cosechar un campo. Por otro, el precio récord bajo al que se puede vender el grano.
La brecha entre los dos se ha abierto tanto que el dinero gastado en la cosecha supera el dinero que la cosecha traería, por lo que el agricultor se endeuda trabajando, y en esta ecuación, la elección más racional se convierte en dejar el campo tal como está, por amargo que sea. La magnitud de esta crisis tampoco es algo que se pueda ignorar. Mientras el número de empresas de agricultores campesinos registrados y empresarios agrícolas alcanza los 200.000, los que reciben el golpe más fuerte son exactamente las operaciones pequeñas y medianas que llevan la mayor parte de la producción de grano de Rusia. Estas operaciones no tienen ni el capital para almacenar combustible ni el crédito para comprarlo por adelantado. Así que la crisis se extiende desde el eslabón más frágil, y en la fuente de esta amenaza se encuentra una única escasez vital: el combustible diésel. En la raíz de las dificultades de los agricultores se encuentra un movimiento estratégico de Ucrania. Durante meses, los drones ucranianos que atacaron las refinerías de petróleo de Rusia redujeron drásticamente la producción de diésel, y este golpe dejó a los agricultores sin combustible justo en medio de la temporada de cosecha. Las cifras muestran la magnitud de los ataques. Según un análisis, Ucrania golpeó las refinerías rusas al menos 194 veces en la primera mitad de 2026, 11 veces más que el año anterior. El resultado fue que la producción de las refinerías cayó a su nivel más bajo en más de 20 años, y el racionamiento de combustible se extendió a más de 55 regiones de Rusia. Detrás de estos ataques hay una estrategia deliberada de Ucrania. Esta campaña, que Kiev llama sanciones de largo alcance, no busca ganar terreno en el frente, sino colapsar el motor de la guerra, la economía rusa, desde dentro. Una refinería es el corazón de un ejército moderno y de la agricultura moderna por igual. Golpearla significa detener el tanque y el tractor al mismo tiempo, y por eso, cuando esta estrategia golpeó justo en la temporada de cosecha, su impacto se multiplicó. El equivalente en el campo es devastador. Una cosechadora consume hasta 300 litros de combustible en un solo turno, pero las estaciones de servicio han establecido límites de 100 o 200 litros por persona. Un agricultor de la región de Rostov describe cómo llena su tractor importado, desesperado, con un diésel de baja calidad que arruina el motor a 130 rublos por litro, el doble del precio del año pasado, lo que luego arruina la máquina. En resumen, el agricultor o se queda sin combustible o sacrifica su máquina al mal combustible que puede encontrar. Lo grave de la situación se muestra en la escena en la región de Kubán. Los agricultores pasan la noche en las estaciones esperando que lleguen los camiones cisterna de combustible. Ahora solo se puede encontrar diésel a lo largo de las principales carreteras federales. El Estado incluso prohibió las exportaciones de diésel para aumentar el suministro interno, pero ni siquiera eso fue suficiente para cerrar la brecha en medio de la temporada de cosecha, porque la fuente del problema no era un eslabón en la cadena de suministro, sino la producción misma, las refinerías afectadas. Pero lo que hace que esta crisis sea realmente aterradora es que la rotura de un solo eslabón colapsa toda la cadena. Un agricultor ruso explica esa cadena a sus compatriotas en palabras sencillas. Sin combustible no hay cosecha. Sin cosecha no hay alimento para los animales. Sin alimento significa sin carne y sin leche. Así que un incendio en una refinería llega meses después hasta la carne, la leche y el pan en la mesa de una familia común. Y por eso una crisis del diésel es realmente el primer paso de una crisis alimentaria que avanza en silencio. Y el eslabón más débil en esta cadena es la cosecha misma, compitiendo contra el tiempo. En la agricultura, el tiempo lo es todo, y este año, el agricultor ruso está perdiendo la carrera contra el tiempo y la falta de combustible. Según un conocido analista agrícola, una vez que el grano madura, la cosecha debe completarse en un plazo de 1 a 10 días. De lo contrario, el grano comienza a derramarse del tallo, y si llega la lluvia, las máquinas no pueden entrar al campo en absoluto. Sin embargo, debido a la escasez de combustible, la cosecha está muy retrasada en comparación con el año pasado. A principios de julio, el área cosechada era casi un tercio del mismo periodo del año anterior. En el centro de la crisis están las regiones del sur de Rusia, consideradas su granero: Rostov, Krasnodar y Stavropol. Estas tres regiones por sí solas representan aproximadamente una quinta parte de la cosecha total de grano del país. En Rostov, que recoge alrededor de 10 millones de toneladas de grano al año, los agricultores hablan de posiblemente perder hasta un 15% de la cosecha de este año. En Krasnodar, se estima que el costo adicional de combustible para los agricultores este año alcanzará los 14.000 millones de rublos, es decir, 180 millones de dólares.
Esta imagen deja al agricultor enfrentando un dilema implacable. Por un lado, el grano maduro se derrama del tallo con cada día que pasa. Esa estrecha ventana, de 1 a 10 días, se está cerrando rápidamente. Por otro lado, el combustible para realizar esa cosecha o bien falta o es lo suficientemente malo como para estropear la máquina. El agricultor está atrapado entre perder su cosecha y perder su máquina, y ambos extremos de este dilema conducen, al final, al mismo lugar, una cosecha perdida. Y el problema no se limita al sur. En Samara, el grano maduro espera en el campo, pero nadie lo está cosechando. En las regiones de trigo de primavera de Siberia, la sequía y el problema del combustible se combinan para multiplicar el riesgo de la cosecha. La parte más sorprendente es el intento del Estado de ignorar esta situación. Los funcionarios durante mucho tiempo difundieron el mensaje de que hay suficiente combustible, pero al final, incluso el ministro de Agricultura tuvo que admitir que algunos agricultores estaban pasando por un mal momento debido a la escasez de combustible. Esto fue una señal de que la brecha entre la línea oficial y la realidad sobre el terreno se había vuelto imposible de ocultar. Se necesita una visión equilibrada aquí. Ese mismo analista agrícola también enfatiza que un retraso de semanas causado por el diésel es poco probable. Según él, los grandes productores almacenan combustible con meses de anticipación y nadie entra en una cosecha sin reservas. Incluso un pronóstico oficial dice que Rusia podría romper su récord postsoviético este año con 114 a 116 millones de toneladas de trigo. Pero esto es exactamente lo trágico. Incluso una cosecha récord no significa nada para un estómago hambriento si no se puede sacar del campo o vender, y la mayor causa de ese bloqueo se desarrolla en un segundo frente después del campo, en el mar. La puerta de entrada del grano ruso al mundo es el Mar de Azov y el Mar Negro, y este verano esa puerta se cerró en gran medida. Los drones navales de Ucrania detuvieron efectivamente el tráfico comercial de grano en el Mar de Azov y el estrecho de Kerch desde mediados de julio en adelante. Esta no es una interrupción ordinaria. Solo el Mar de Azov maneja aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones de grano de Rusia. Cerrar tanto de la puerta de entrada significa suspender envíos de millones de toneladas. El momento más simbólico de la crisis llegó a finales de julio. Drones ucranianos atacaron Taman, uno de los terminales de grano más importantes de Rusia, una instalación gigante de aguas profundas con una capacidad anual de 5,5 millones de toneladas. Después de este golpe, la propia Unión de Exportadores de Granos de Rusia emitió una advertencia impactante. Un cierre completo del corredor de exportación del Mar Negro ya no es una posibilidad lejana, sino cercana. La misma Unión dice que podría surgir un déficit de trigo de 30 a 35 millones de toneladas esta temporada. Los números confirman este bloqueo. La firma de análisis rusa IKAR redujo su pronóstico de exportación de trigo de julio de 2,5 millones de toneladas a 2 millones. En el mercado internacional, los precios del trigo subieron un 7% en una semana después de estos ataques, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2025. Y por la propia naturaleza de la infraestructura, una terminal destruida no se repara en días, sino en años. Los ataques en el mar no se limitan solo a las terminales. Drones navales ucranianos atacaron embarcaciones rusas en el mar de Azov, una por una. En una sola noche, decenas de barcos fueron alcanzados, entre ellos petroleros y buques de carga seca. Esta amenaza creció tanto que Rusia tuvo que prohibir los movimientos de embarcaciones nocturnas en Novorossiysk, uno de sus puertos de exportación más importantes, e incluso establecer un grupo de trabajo especial dentro del Ministerio de Transporte para proteger los barcos. Los exportadores rusos están intentando mover grano desde las regiones del sur hacia terminales de aguas profundas por ferrocarril y carretera, pero esta es una solución desesperada que eleva aún más los costos. El resultado de este bloqueo conlleva una ironía muy particular, el grano atrapado. Incluso si Rusia tiene una cosecha abundante este año, no puede encontrar una manera de vender ese grano. La demanda interna es limitada, los almacenes están casi llenos y las puertas de exportación están cerradas. Así que un país enfrenta la paradoja de cosechar una cosecha récord y abandonar esa cosecha para que se pudra. La parte más sorprendente de este bloqueo marítimo es su simetría. Por un lado, Ucrania cierra el mar de Azov a los barcos rusos, mientras que Rusia, con sus misiles, cierra el corredor de aguas profundas del Mar Negro al transporte ucraniano. Ninguno de los dos lados puede controlar el mar, pero ambos pueden bloquear al otro, y este bloqueo mutuo abre la puerta a un peligro mucho mayor, una crisis alimentaria global. Esa amenaza global que mencionamos en la introducción es, de hecho, el anillo más amplio de esta crisis. Dado el peso del grano ruso y ucraniano en las mesas del mundo, que ambos países sean sacudidos a la vez afecta directamente incluso a naciones lejanas. La interrupción simultánea de los envíos de estos dos países crea una presión directa sobre los precios globales.
Los países del norte de África, el Medio Oriente y Asia, que hacen su pan principalmente con este trigo, son los que pagarán el precio más alto por este bloqueo. Para ellos, cada aumento en el precio del trigo no es solo una cifra económica. Significa que el pan en la mesa se reduce y en algunas regiones incluso un riesgo creciente de hambre. La historia muestra cuán peligrosa puede ser esta conexión. En el pasado, los saltos repentinos en los precios mundiales del trigo sacudieron a los gobiernos, especialmente en el Medio Oriente y el norte de África. El encarecimiento del pan fue a menudo la primera chispa que encendió la mecha de la ira. Hoy en día, docenas de países dependientes del trigo de estas dos naciones, desde Egipto hasta Bangladesh, desde Argelia hasta Indonesia, llevan la misma fragilidad. Para ellos, cada interrupción en el Mar Negro significa un aumento en la factura de importación y un incremento en el precio del pan en la calle. Y por eso, una crisis de diésel en los campos de Rusia afecta directamente las mesas de millones de personas en continentes completamente diferentes. Por supuesto, esta situación debe interpretarse de manera equilibrada. Las reservas de Rusia y rutas alternativas, como los puertos bálticos, pueden mitigar el impacto en el corto plazo, pero el verdadero peligro a largo plazo se encuentra en otro lugar: la disminución del número de productores y la reducción de las áreas sembradas. De hecho, el lobby del grano ruso advierte que el área sembrada de trigo ha retrocedido a su nivel de 2014, así que la crisis de este año, antes de que se siembre una sola semilla, ya amenaza también la cosecha de 2027. Y dentro de este panorama global hay una región dejada a su propia suerte: Crimea ocupada. Si tienes que buscar dónde está golpeando más fuerte esta crisis, la respuesta es clara: Crimea, y la situación allí se asemeja a un verdadero asedio. Después de los ataques de Ucrania a la infraestructura de energía y combustible, los cortes de electricidad en la península duraron varios días. En Sebastopol, las tiendas cerraron, los estantes del mercado se vaciaron y los alimentos frescos prácticamente desaparecieron. Las ventas de combustible fueron restringidas. El transporte público falló. La gente tuvo que ir al trabajo a pie o en bicicleta. En palabras de los propios residentes, están prácticamente bajo asedio. Lo que significan estos cortes en la vida diaria es desgarrador. En un pueblo de Crimea, una mujer casi incendia su casa al intentar calentar agua y enfría su comida en la bañera para evitar que se eche a perder. En Europa del siglo XXI, la gente de repente se encontró luchando por la supervivencia básica. Detrás de esta imagen se esconde una importante verdad estratégica. Los ataques de Ucrania en el estrecho de Kerch y las líneas de combustible han convertido efectivamente la península en una isla. A medida que las líneas de suministro desde el continente se rompen, esta región, hogar de casi 2 millones de personas, se queda cada vez más sola con su destino. Pero quizás el signo más claro de que Crimea ha sido descartada fue una decisión económica. A principios de agosto, Ozon, uno de los mercados en línea más grandes de Rusia, anunció que no estaba entregando a Sebastopol. El bot de soporte de la compañía listó la ciudad como fuera de Rusia y declaró que solo entregaba al extranjero a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Así que una región que Rusia declaró indispensable fue contada como extranjera en el sistema de su propia empresa, aunque la empresa luego dijo que las entregas no se habían detenido por completo y que podría ser un problema técnico. Los usuarios no podían hacer pedidos. Esto tiene un significado mucho más profundo de lo que parece. Que una empresa corte las entregas a una región muestra que hacer negocios allí ya no es rentable o seguro. Mientras el Kremlin presentó Crimea durante años como un símbolo de victoria, su propio sector privado reclasificaba silenciosamente la península como una zona de riesgo. Esta contradicción entre una región declarada nuestra en el mapa político y volverse inalcanzable en la realidad económica revela el verdadero costo de la ocupación. Y no es solo un mercado el que está descartando Crimea. El mismo instinto de huir se está mostrando también en el gigante comercial más grande de Rusia. A medida que la factura económica de la guerra crece, incluso las empresas más grandes de Rusia están buscando formas de escapar del riesgo. Y el ejemplo más concreto de esto es Wildberries, conocido como el Amazon ruso. Después de que drones ucranianos atacaran muchos de los almacenes de la empresa, Wildberries hizo un movimiento sorprendente. Comenzó a buscar nuevos espacios de almacén en Kazajistán. Según la prensa rusa, la empresa busca aproximadamente 100.000 metros cuadrados. Una fuente dice que la empresa está lista para alquilar todos los almacenes disponibles en Kazajistán a pesar de la oferta limitada en la región. Esta prisa por parte de un gigante que procesa alrededor de 20 millones de pedidos al día muestra la magnitud del riesgo de la guerra. Parte de las operaciones de la empresa se están trasladando a Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán. Esto no es un movimiento logístico ordinario, es el esfuerzo de una empresa rusa por llevar su capital e infraestructura a lugares donde la guerra no puede llegar.
En palabras de un comentarista ucraniano, lo que las sanciones no pudieron lograr, estos ataques quizás lo harán. Algunos recordarán julio de 2026 como el comienzo del verdadero declive de la economía rusa. Sin embargo, este plan de escape no es tan fácil como parece. La capacidad de almacenes modernos en Kazajistán es limitada. No hay una sola instalación del tamaño necesario y el espacio disponible está disperso en varias ciudades. Además, el efecto de esta carrera ha trascendido incluso más allá de las fronteras. Los ataques a los almacenes también afectaron a los vendedores en Bielorrusia, que gestionan su comercio en línea a través de estas empresas. Ozon contando Crimea como extranjera, Wildberries llevando su capital al extranjero. Tomados uno por uno, estos son eventos separados, pero juntos cuentan una sola verdad. El sector privado ha comenzado silenciosamente a dar por perdidos tanto los territorios ocupados como una Rusia a la sombra de la guerra. Y la factura de este vuelo la paga al final el consumidor común. A medida que las grandes empresas trasladan sus operaciones al extranjero, la red de entrega nacional se debilita, la variedad de productos disminuye y los precios suben. Los productos que antes llegaban a la puerta con unos pocos clics ahora llegan tarde o no llegan en absoluto. Así que las empresas que huyen de la guerra no es un titular económico abstracto. Significa la reducción de las opciones de una familia común en el estante y que las compras se vuelven más caras. Y cuando las propias empresas de un país comienzan a huir, las alarmas suenan para las personas que quedan atrás. Y es precisamente en este punto donde la historia ofrece un recordatorio escalofriante. En suelo ruso y ucraniano, las palabras agricultura y hambre han estado trágicamente entrelazadas a lo largo de la historia. Esa catástrofe histórica que mencionamos al inicio de este video, el Holodomor de la década de 1930, hoy no es solo un recordatorio, sino una advertencia. Lo que creó el hambre en ese entonces no fue la sequía o el fracaso de las cosechas, sino las decisiones políticas mismas, la confiscación forzada de grano, la opresión del productor, las exportaciones antes que los estómagos del pueblo. Y eso es exactamente por lo que pasó a la historia como el ejemplo más claro de cómo una catástrofe agrícola puede ser creada por manos humanas. La situación actual, por supuesto, no es idéntica. La guerra de Putin no opera como el arma directa de hambre de Stalin. Nadie hoy en día está apuntando deliberadamente a matar de hambre a la gente. Pero el mecanismo emergente avanza escalofriantemente hacia un resultado similar. A medida que se atacan refinerías, puertos y logística, la línea que va del campo a la mesa se rompe un eslabón a la vez. La diferencia más amarga es esta. Mientras que antes era Ucrania la que pagaba el precio más alto por estas políticas, esta vez el golpe cae directamente en el propio suelo de Rusia. La manifestación concreta de este paralelo ya ha comenzado a afectar los precios. Los expertos predicen que la disminución del número de productores y las interrupciones en la cadena de suministro podrían casi duplicar los precios de los alimentos en Rusia este invierno. Así que la crisis que el agricultor vive en el campo hoy se convertirá unos meses después en la factura del supermercado de una familia común. Y esta es exactamente la lección de la historia. Una política que colapsa la agricultura, recorta la factura primero al productor, luego a toda la población. En esta desesperación, las soluciones que encuentra el agricultor ruso son igual de tragicómicas. Algunos dejan el grano en el campo tal como está. Algunos retrasan la cosecha, esperando que los precios suban. Algunos se endeudan para comprar combustible e intentan vender su cosecha con pérdidas. Cada uno es un movimiento desesperado que parece sensato a corto plazo, pero arrastra al agricultor más abajo a largo plazo, y un productor que elige abandonar a pudrirse la cosecha que cultivó con su propio sudor en lugar de recogerla, es el resumen más amargo de a dónde ha llegado un país que se jacta de ser el granero del mundo. ¿A dónde lleva todo esto? Para ser honesto, todavía es temprano para que esta crisis se convierta en una hambruna total. Las reservas de Rusia y sus vastas tierras pueden evitar un colapso a corto plazo, pero si la reacción en cadena, combustible, cosecha, alimento, carne y leche, y finalmente el aumento de precios sigue a este ritmo, el acceso a los alimentos podría romperse seriamente, especialmente en las áreas rurales y los territorios ocupados. Y no debe olvidarse, a medida que el número de productores disminuye y los campos quedan vacíos, la amenaza no solo afecta a este año, sino a las cosechas de los años venideros. La fuerza de un país se mide no por el tamaño de los campos que posee, sino por su capacidad para alimentar esos campos y llevar su cosecha a la mesa. Rusia tiene la mayor masa terrestre del mundo y algunos de los suelos negros más fértiles, pero hoy en ese suelo el grano se pudre en la espiga porque no se encuentra combustible para cosecharlo. En los almacenes el trigo permanece inactivo porque no queda puerto para venderlo, y el agricultor es arrastrado a un callejón sin salida donde recoger su cosecha solo le cuesta. Esto no es destrucción causada por un ejército enemigo.
Es un país que paga la factura de una guerra que eligió en sus propios campos. Putin encuentra dinero para misiles y drones, pero no puede encontrar diésel para que su propio agricultor coseche. Y a lo largo de la historia, los imperios han comenzado a tambalearse no en el frente, sino exactamente así, en ese momento silencioso cuando se vuelven incapaces de alimentar a su gente. Rusia hoy está viviendo el momento en que una guerra que convirtió el granero en un arma ve cómo esa arma explota en su propia mano, y cada tallo podrido en el campo es un testigo silencioso pero obstinado de esa verdad. Entonces, ¿crees que esta crisis agrícola en Rusia realmente se convertirá en una hambruna? ¿O el Kremlin logrará evitar este golpe con sus reservas y sus vastas tierras? ¿Y cambiará la estrategia de Ucrania de apuntar a la agricultura y la logística el curso de la guerra? Comparta sus pensamientos con nosotros en los comentarios. Para mantenerse actualizado sobre los análisis exclusivos de guerra y geopolítica de PPR Global, por favor, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos.